Entonces, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches aquí a nosotros tres y al hermanito Jaimito, ¿qué tal? Franci, Francesco, lo habíamos trabajado en vivo y pues solo nosotros acá, ¿no? Pero pues ahora hay la posibilidad de que vengan personas, entonces, pues esta vez es muy interactivo y vamos a usar mucho la Biblia. Antes de orar, quiero que pensemos un poco en el título. ¿Recuerdan? Lidiando con la culpa. ¿Qué les hace pensar un poco de eso? Siento que los problemas que genera nuestra cabeza en el momento que cometemos algún error o queremos remediarlo. Ok, José, ¿qué piensas de la culpa? Pues, el título, lidiando con la culpa, no sé, no sé. Ok, precisamente vamos a verlo, ¿no? Porque creo que la culpa es algo que vivimos todos. Y yo estaba hablando con una amiga y decíamos como que creo que en la vida cristiana se vive mucho, ¿no? Porque de pronto sabemos qué es lo correcto, pero no lo hacemos. Y cómo soltar esa culpa para acercarnos más a Dios e incluso perdonarnos a nosotros mismos. Para que lo tengan en cuenta aquí, Chesco, Franci y demás, si quieren darnos algún aporte. Juan, ¿quisieras orar? Ok, oremos. Padre Santo, que para siempre vive y santifica la honra y la gloria por siempre. Papito Dios, buenas noches. Te agradecemos por un día más de vida que nos permites tener, porque nos permites llegar a tu templo y reunirnos todos para hablar de un tema pues difícil. Te pedimos sabiduría y que tú seas ayudándonos a comprender cuál es el mensaje que tú quieres para todos nosotros el día de hoy. Muchas gracias por todo, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno. Quiero apuntar porque vamos a hacer algo cortico, pero bueno, sigue siendo como una conversación entre nosotros tres y finalmente con Dios, ¿no? Como es el título del programa. Y el hermanito Jaimito para que nos escuche, Chesco y Francia. Empecemos así rápidamente. ¿Ustedes recuerdan a Pedro? ¿Sí? Eh, Hubo una situación que él vivió con Jesús muy particular. Y es que están todos juntos y Jesús le dice, hey, es que me vas a negar. Y Pedro, Señor, jamás. Es más, hay una parte que él dice es que primero muerto antes que negarte. ¿Qué sucedió más adelante? ¿Recuerdan? La culpa invadió a Pedro totalmente. Así es. Pues siento que fue difícil para él, ¿no? El entrar en un estado como de ansiedad, de saber que la había embarrado. Ujú. Siento que fue duro para él. Vean la definición de la culpa. Dice que la culpa es una emoción poderosa que percibimos como dolor psicológico. Nos asalta después de que sentimos que hemos cometido una ofensa o hemos fallado en algo que debíamos haber hecho. ¿Sí? Surge porque algo falló entre nosotros con nuestros principios, con lo que hicimos, con lo que se supone que es correcto, pero resulta que no lo hicimos. En ese sentido, muchachos, les pregunto, ¿qué es la culpa para ustedes? José, ¿qué es la culpa para ti? Pues depende, no mentiras. Pues la culpa yo creo que es algo que se nos queda en la mente después de hacer algo que no debemos hacer, ¿sí? Ok, Entonces eso como que es la culpa para mí. bien. Juan, ¿qué es la culpa para ti? El sentimiento de agonía o de arrepentimiento que nos genera la mente en el momento que sabemos que la embarramos. El Bien, intentar remediar algo que no podemos, bueno, algo que hicimos. abramos la Biblia. Quiero que las abran ahí mientras yo leo y vamos leyendo unos versículos así rápidos. Si tienen aquí la Biblia también, pues sería chévere que lo leyeran con nosotros. Lucas 22, del 54 al 61, dice que prendieron a Jesús, lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo seguía de lejos. Pedro estaba ahí cerquita, ¿sí? Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. Entonces habían personas alrededor de una fogata, se querían calentar y demás, y Pedro estaba ahí. Después dice, pero una criada al ver a Pedro sentado al fuego dijo, también estabas con él, como que, hey, yo te reconozco, tú estabas con Jesús. Y entonces él dice, pero él, no le, él lo negó diciendo, mujer, no te conozco. Pedro lo negó. Y luego un poco después, viendo otra persona, Pedro dijo, tú eres de ellos, estás entre ellos, los que seguían a Jesús. Y el que volvió y dijo que no lo conocía, para nada.
Una hora después, dice otro, afirmó diciendo verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahí, este texto nos habla de cuando Pedro negó efectivamente a Jesús. Y les pregunto así, ¿qué creen que pasó por la mente de Pedro? Siendo que le había dicho antes a Jesús que ni muerto lo iba a negar, o sea, que no, que él no sería capaz de hacerlo. Y lo negó 3 veces, no una, 3 veces. ¿Qué pasaba por la mente de Pedro? Yo siento que la culpa, pues pasaba obviamente culpa, ¿no? Pero siento que era una culpa como más cargada por el hecho de decir, como que ya se lo habían advertido. Ujú. Jesús ya le ha dicho, usted va a negar, y él no, real hasta la muerte, pero Sí. pailas. Finalmente lo terminó negando y me gusta pensar, quiero que pensemos, hermano Jaimito, no sé si quiera decir algo, Francesco, Franci, y es que principios solemos dejar de lado, ¿no? Si la culpa surge por haber hecho aquello que sabíamos que no debíamos hacer, por no haber hecho lo correcto aún sabiendo que debíamos hacerlo, creo que hay principios que a veces se nos pasan y simplemente los cedemos, lo hacemos. Y pensaba yo mientras preparaba el tema como que incluso desde decir, ay, voy a dejar de, no sé, tomar gaseosas un tiempo por el azúcar y demás, y al momentico estamos tomando y como que no, mi salud, como que me siento culpable, y ese es un pequeño detalle, pero ¿qué hay de nuestras creencias? ¿Qué hay de, no sé, comprar el sábado o tal vez guardar el sábado como es, o no, un sábado definitivamente decidí trabajar o decidí hacer algo que no es, o de pronto si tengo una relación de noviazgo decidí estar en una relación íntima con mi pareja y como que, sí, puede desde lo más pequeño nos hace sentir culpa hasta lo más grande. Y siento que estos son como esos principios que a veces soltamos y en ese sentido, ¿qué principios de pronto Pedro dejó libres, no los mantuvo firmes y eso fue lo que generó culpa, porque investigaba yo y lo que en realidad nos genera culpa no es lo que hicimos, sino las consecuencias de lo que hicimos. Eso es lo que nos hace tener remordimiento, culpa, tristeza, porque sabemos que la embarramos, porque sabemos que las consecuencias vienen y es más, sabemos cuáles consecuencias son las que vienen y eso es lo que nos hace sentir culpa por lo que hicimos. Como tú dices, eso es cierto, ¿no? Porque si nuestros actos no tuvieran consecuencias, pues no, o sea, no habría nada de malo, pues porque todo sería como normal, estaría tranqui. Uh-huh. Pero el hecho de que las decisiones que tomamos traen consecuencias, eso es lo que a veces genera la culpa. Y volviendo con el tema de Pedro, pienso que Pedro no solo tenía culpa, sino como una angustia, una agonía Claro. del hecho de, me advirtió, yo le dije que con toda con él, fallas técnicas la embarré, él no va a perdonar. Siento que ese sentimiento, Creo que nos autocastigamos también, la culpa nos genera autocastigo y como el meollo de este tema de la culpa, dice, ¿qué nos hace sentir culpables? La culpa no resuelta, es decir, aquella que no gestionamos, ¿sí? Es la que nos lleva a comportamientos y rituales de autocastigo como tratar de compensar las cosas que hicimos de alguna otra manera, ¿no? Dice, la culpa puede llegar a ser un problema cuando las personas se sienten condenadas por las cosas que no son responsables, ¿sí? Como que surgió algo, pasó algo, sí, ya tengo que aceptarlo y demás, pero me siento culpable con eso. Y hay cosas que no dependen de nosotros, pero aún así nos hacen sentir culpables. Por ejemplo, la gente que sobrevivió a un accidente se siente culpable por las personas que murieron. O los hijos, eso digamos que de alguna forma yo lo viví, se sienten culpables porque sus padres se separaron. No dependió de ustedes, pero como que me siento culpable. ¿Qué piensan de esas situaciones? De que hay cosas que no dependen de nosotros, pero como que nos sentimos culpables y si no gestionamos termina como castigándonos, como que termina lastimándonos esa culpa. No depende de nosotros, pero como que nos duele. Pues, a ver, yo creo que en el término de que los papás se separen cuando, no sé, uno nazca, es porque uno siente que la culpa es de uno, porque uno mira hacia atrás y todo era bien, color de rosa, hasta cuando uno llega y dice, Sí. uy, y todo se empieza a ir mal. Entonces dice, no, yo soy culpable de que mis papás se hayan separado, yo soy el problema de la familia, por así decirlo.
Y nos pasa, y como que si no gestionamos esa culpa, eso puede terminar acabándonos, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero Juan, ¿qué piensas de esa culpa externa? No es de nosotros, no dependió de nosotros, pero nos hace sentir culpables como si hubiera sido por nosotros. Siento que en ese tema de los papás, pues es bastante difícil, ¿no? Porque, pues, no lo he vivido, pero tengo varios amigos que sí lo han vivido y es bastante duro porque ellos me dicen, todo iba bien, yo cometí algo o hice algo o no hice algo y por mi culpa la felicidad de mis papás se afectó, Ujú. ¿sí? Entonces ese es un tema que yo digo, uff, o sea, el cargar con la culpa de estas dos personas no son felices por mi culpa, porque yo hice algo o no hice algo, se me hace que es bastante duro. Pero ahí es cuando tenemos que empezar a diferenciar, ¿no? Los problemas externos de las personas no siempre tienen que ser, no siempre son nuestra culpa. Y yo estudiando me daba cuenta que, a ver, en un mundo perfecto como lo creó Dios al principio, ese mundo pues no requería de ese tema de culpa, ¿no? Porque, a ver, es perfecto, pero ahora con ese tema del pecado, la culpa, ¿ustedes creen que es buena, que es mala, en qué nos beneficia o no nos beneficia? ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? ¿Será que está bien sentirla o más bien no? Quiero saber un poco antes de dar como esa conclusión que es la que yo me encontré Pues hoy. yo creo que es raro, Ok. porque la culpa nos puede ayudar a que, bueno, que si cosas que vayan a pasar con lo que ya hemos vivido, como que ya no lo vamos a hacer, ¿sí? Sí. Como, no sé, que digan, no lleve a alguien a la casa cuando se está solo. Y lo lleva aún así, tiene ese sentimiento de culpa. Entonces cuando ya tiene otra oportunidad de esas, dice, wow, no, porque ya tengo un Como remordimiento. una advertencia, Ajá, como sí. y pues ya. Siento que hay que saberla llevar, ¿no? O sea, la culpa, si bien es buena, a la vez es mala. Como decía José, la culpa nos puede ayudar a mejorar. Cometimos un error, listo. Siento que pues ese remordimiento que tenemos nos ayuda como a decir nota y pensar un poquito más las cosas y mejorar, ¿no? Pero a la vez, si no la sabemos llevar, se convierte en algo peligroso, se convierte en algo malo porque no nos va a dejar tranquilos. Y es saberla llevar. Empecemos a cerrar un poquito el tema. Empecemos hablando de Pedro. Pedro le había dicho a Jesús que no lo iba a negar, que incluso tenía que morirse primero antes de negarlo. Lo termina negando y dice que él sale llorando, sale acongojado porque le falló a su maestro. Definimos un poco la culpa, lo que es de ese sentimiento que se genera en nosotros por haber fallado, por haber hecho algo que sabíamos que no debíamos hacer. Hablamos de que hay culpa que no depende de nosotros, ¿sí? Que se surge en nosotros, pero son por acontecimientos que no tenemos responsabilidad, así se llama. No dependió de nosotros que se separara tal persona, no dependió de nosotros que surgiera tal accidente. Mi caso es con Josecito, creo que el tema salió por algo que sentí yo cuando pasó el accidente José allá en el campamento. Porque sí, tiene un accidente en medio de un juego, pero yo digo, hey, yo fui parte de la falta que sucedió ahí en el partido y el muchacho va y cae y pum, le cae en la rodilla y yo dije, no, me le tiré así, tal y cual, eso fue como mi pensamiento, me le tiré la carrera a mi primo si llega a ser grave, pero en teoría eso no fue culpa mía. Sí, fui parte del juego, se dio en el juego, pero ¿qué ganaba yo culpándome de eso? ¿Sí? Esa es una falsa culpa que la definen así, porque es una forma en la que nos ocupamos, nos autorresponsabilizamos de esa situación y eso nos termina carcomiendo. Como que es culpa mía, es culpa mía, es culpa mía, y si no la gestionamos puede terminar por destruirnos. ¿Sí? Pero ustedes lo dijeron. Yo descubrí que la culpa es un medio es un medio por donde también descubrimos a Dios, porque la culpa es lo que nos hace llegar a Dios y poder decirle, perdóname y me perdono, para que finalmente Dios nos restaure. Y me parecía bonito porque tratamos de huirle a la culpa, como que no quiero sentir culpa, me quiero sentir mal, quiero evitar sentirme triste, pero esos sentimientos de tristeza, de arrepentimiento, de que realmente cometiste un error, te hace finalmente volver a Dios. Como decir, hey Dios, tú eres el único que me puede sacar de aquí, tú eres el único que me puede hacer sentir no culpable por aquello en este caso que le sucedió a José, porque sí, tuve que ver de pronto ahí con eso, no me siento culpable por eso, porque Dios me ayudó a gestionar eso, y lo hablamos en un ámbito de un partido, pero cuando hacemos algo realmente malo, nos sentimos totalmente culpables, finalmente todo termina con Dios.
Entonces creo que yo no había visto esa visión de que incluso la culpa es un medio para encontrarnos con Dios. Pero pues pienso que básicamente en ese, ya, en ese caso, lo que te digo, la culpa nos puede como jugar en contra. Ajá, ¿En que se nos genera ese pensamiento en la cabeza que la embarré, todo mal, ya nada que hacer, ¿no? Y ese mismo pensamiento nos puede llevar a, por así decirlo, a no pedir, a no buscar a Dios. Por el simple hecho, siento que también lo que le pasaba a Pedro, ¿no? El hecho de decir, no, ya la embarré ajá. con él, o sea, fue grave lo que hice, que me va a perdonar él, ¿sí? Y es algo que debemos comprender y saber llevar. Que como lo tocamos en temas anteriores, a pesar de lo que hagamos, de lo que hagamos, de los errores que cometamos, Dios siempre va a estar en sí, siempre va a estar para nosotros a pesar de lo que hagamos. Entonces, toca saber llevar como tal esa culpa. Y tú lo dijiste, a veces nos juega en contra y quiero que pensemos, Judas también traicionó a Dios, ¿sí? Pero ¿cómo terminó Judas? Ahorcado. Ahorcado, ¿verdad? Y siento que hay dos pasos grandes para deshacernos de la culpa. El primero de ellos es empezar a acudir a Dios, pero el segundo, casi al mismo nivel de importancia, es perdonarte a ti mismo por lo que hiciste, ¿sí? Y ahorita vamos a dar 4 consejos rápidos para poder perdonarnos a nosotros mismos y de esa forma gestionar la culpa. Y yo lo pensaba con esos dos personajes. A ver, Judas debió haber sentido culpa, pero no se perdonó a sí mismo. ¿Ustedes creen que Dios lo pudo haber perdonado por haber traicionado a Jesús? Pues yo creo que sí. Sí, claro que sí, porque si él se arrepentía, pudo haberlo perdonado, pero el no perdonarse a sí mismo lo llevó a no arrepentirse y finalmente lo llevó a ¿qué? A ahorcarse. Pedro traicionó también a Jesús, lo negó, pero finalmente cuando Jesús ya resucitó y se volvió a encontrar con Pedro, Pedro dice que se tira al mar, va y lo busca y después tienen la conversación donde Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y entonces como que él se abre a, sí, maestro, te amo. Y Dios lo restaura mientras él se siente culpable, Dios lo empieza a restaurar hasta convertirlo en lo que era. Y ya vamos a ver un poquito más acerca de eso. Entonces yo pensaba en esos dos y voy a darles estos 4 tips para perdonarnos a nosotros mismos. El primero es reconocer la verdad, o sea, reconocer lo que sucedió. Reconocer que lo que hicimos, lo hicimos y no podemos hacer ya nada, ¿sí? Porque no podemos perdonarnos por algo que no sabemos qué es, no sabemos por qué sucedió, no sabemos o queremos ignorarlo a nosotros mismos, ¿sí? No me perdono si todavía no acepto que me equivoqué. Entonces el primero es reconocer. El segundo es asumir la responsabilidad y es lo que hablábamos ahorita. Finalmente lo que nos hace realmente sentir culpa es las consecuencias y debemos asumirlas. Una parte importante de perdonarnos a nosotros mismos es asumir que nos equivocamos y es asumir lo que viene, sea lo que sea que venga, asumirlo y enfrentarlo. El tercero es contactar con nuestras emociones, es podernos dar cuenta por qué hicimos lo que hicimos, por qué me peleé con tal persona, por qué de pronto le grité, por qué de pronto fui mala persona con alguien, por qué me sentía triste, me sentía con rabia, qué me llevó a sentirme con rabia. Como que a veces ignoramos todas esas emociones que son las que nos llevan a equivocarnos, ¿no? Y sería bueno contactarnos con ellas y como ser conscientes de me equivoqué por esto, y creo que con Dios aplica, porque es que dice que Dios no nos pondría tentaciones que no pudiéramos superar. Y es más, hay una canción que me gusta mucho porque dice es que Dios nos salva de nuestras propias trampas. Y soy muy consciente de eso. Nosotros mismos somos los que nos ponemos nuestras trampas para caer en las tentaciones. Entonces, qué bueno sería que sí caímos, sí pedimos perdón, pero darnos cuenta por qué caí, con quién me relacioné para llegar allá, qué estoy viendo, qué contenido estoy absorbiendo, con quién me estoy relacionando que me está llevando a caer una y otra vez. Y el último es permitirte sentir culpa y creo que a veces le huimos como a ese sentimiento, ¿no? A ese sentimiento de que nos equivocamos. Y es bueno sentirlo porque ya dijimos el por qué, porque sentir culpa nos lleva a Dios, nos lleva a darnos cuenta que Él nos puede sacar ahí, nos lleva a darnos cuenta que Él puede perdonarnos. Esos son esos 4 tips. ¿Qué piensan de esos tips como para aprender a perdonarnos a nosotros mismos? Del último tip, me llamó mucho la atención lo que tú dices de el sentir culpa está bien, ¿no? Uh -huh. Y es necesario para, pues, para poder cambiar.
Me pasó un tiempo que vine cometiendo un error y pues ya como que mi cabeza o sea, antes recién se hacía fallas técnicas, como que no lo vuelvo a hacer la barreta, pero con el tiempo se vuelve como normal, ¿sí? Sí. Y de un momento a otro, pum, se desaparece la culpa, ¿sí? Entonces en ese momento cuando me di cuenta como que no estoy sintiendo remordimiento, no estoy sintiendo culpa, ya se me volvió cotidiano normal, necesito cambiarlo. Ajá. Y ahí fue cuando bueno, yo hice así, le pedí a Dios que me generara culpa, que la próxima vez si lo hacía, pum, se me viniera la culpa y una culpa fuerte. Y así fue. Creo que yo veía eso siguiendo a un chico que hace contenido en redes sociales, que él es adventista, él es de Argentina, y él decía es que el perdón hay que pedírselo a Dios, pero también el arrepentimiento también viene de Dios, de poderle decir, Dios, ayúdame a sentirme arrepentido porque sé que estoy haciendo mal, pero pareciera que no lo sentimos, como que no, ¿sí? Incluso Dios pone eso en nosotros para poder entender el por qué nos equivocamos. Y tiene todo el sentido del mundo cuando nos damos cuenta que es que nuestra naturaleza es al mal. Entonces, ¿cómo sentirnos mal por algo que es natural en nosotros? ¿Ven? Empecemos a terminar recuerden bien lo que hizo Pedro, ¿no? Pero pensemos un poco cómo Dios lo restauró. ¿Quién era Pedro antes de que Jesús lo llamara a ser su discípulo? ¿Recuerdan? Un pescador. Y hablando en otros contextos, el pescador grosero, el pescador airado, pescadores. Y hablemoslo así, peces, normal, todo eso. Cuando Jesús se encuentra con ellos y los llama, les dice, ustedes no van a ser más pescadores, sino pescadores de ¿qué? De hombres. Van a ser, o sea, van a cambiar. Dios les dijo, los voy a transformar y ustedes ya no son los mismos. Pedro anda 3 años con Jesús, lo niega, y cuando se vuelve a encontrar con Jesús, que ahí es donde empieza la restauración, Pedro otra vez está pescando. Y no hombres como le había dicho Jesús, no hombres como ya él se suponía que había cambiado, que era mejor, estaba otra vez pescando peces. Y yo me pregunto, entonces, ¿de qué le sirvieron 3 años con Jesús? Si donde empezó es exactamente donde estaba. ¿Por qué? Por la culpa. Porque la culpa lo había llevado otra vez ahí, estaba otra vez pescando. ¿Qué hacía ahí cuando 3 años antes Dios le había dicho, ya no eres pescador? O sea, ¿qué parte no entiendes que ya no eres pescador? ¿Qué parte no entiendes que ya no eres el malo de la historia? ¿Qué parte no entiendes que ya no eres el mal hijo? Que ya no eres esto, que ya no eres esto, que ya no eres el que se está equivocando, que ya no eres el que hace las cosas mal. No, tú eres diferente, te voy a llevar a ser diferente. Pero como que a veces no la creemos, no creemos que Dios nos pueda transformar, nos pueda quitar esa culpa y seguimos siendo los mismos. Yo lo pensaba así, pensaba como, hey, Pedro, 3 años después y otra vez está pescando. Y otra vez Jesús vuelve y le dice, ven a mí, otra vez les muestra el milagro de que ellos no habían pescado nada, otra vez tiren la red para que saquen peces. Entonces me hacía pensar eso, que la culpa a veces nos lleva por mucho tiempo a creernos nuestras propias conjeturas, nuestras propias como mentiras, ¿no? Como que no voy a poder nunca cambiar, no voy a poder nunca dejar esta adicción, no voy a poder nunca ser el mejor estudiante, no voy a poder nunca ser el hijo que quiero ser, no voy a poder nunca sacar adelante la universidad, no voy a poder nunca dejar de tener rabia, no voy a poder nunca dejar de decir malas palabras, porque eso soy, porque la culpa me hace pensar eso, que ya no voy a poder cambiar. Cuando Dios nos dice, ya no eres más la misma persona, ya no eres el mismo Juan de hoy, mañana no lo vas a hacer y con ayuda de Dios no lo vas a hacer, no eres el mismo José David de hoy, vas a ser mejor, pero la culpa nos lleva a no creernos eso. Siento que la culpa no solo la tenía Pedro, sino que como vemos, Pedro estaba acompañado de los 12 más. Sí. Todos volvieron al mismo lugar del cual los había sacado Jesús, ¿no? Del cual los había llamado. Y siento que de una u otra forma ellos también sentían culpa. La culpa de Pedro pues la notamos pues porque negó a Jesús, ¿no? Sí. Pero siento que la culpa del resto era por no haber estado. Porque como Total. vemos, el único que estuvo hasta el final ahí en la muerte de Jesús fue Juan. Juan, ajá. Pero el resto, ¿dónde estaba? Siento que esa culpa también los invadió a ellos y hizo que volvieran a lo que ya sabían hacer. ¿Algo que agregar, Negrito? Bien, terminemos con eso. Pensemos en qué cosas nos hacen sentir culpa
y tal vez no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y tal vez no le permitimos entonces en ese sentido a Dios que nos perdone. ¿Sí? ¿Qué cosas son las que nos generan eso? Y recordar cómo Jesús restaura a Pedro, ¿no? Porque le dice, Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro le dice, sí, maestro, te amo. Otra vez, Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, te amo. Ya la tercera, ya Pedro se da cuenta que así como él lo negó 3 veces, Jesús 3 veces le está preguntando, Pedro, ¿me amas? Y dice que con tristeza él dijo, sí, maestro, te amo. Y él después le dice, apacienta mis ovejas. Nuevamente, sin importar que Pedro, donde empezó nuevamente estaba, le volvió a decir, nuevamente no eres el mismo. No eres el mismo. Juan, José, ustedes no son los mismos. No se crean las mentiras que a veces nosotros mismos nos generamos, que las actitudes de las otras personas nos generan. La culpa nos puede llevar a Dios y Dios nos puede restaurar a ser mejores. Y esa es la invitación. Y yo termino con la siguiente frase, y es que cuando empezamos a caminar con Dios, el camino recorrido con Dios es un camino sin vuelta atrás. O sea, no podemos regresar. El camino con Dios es un camino sin regreso, porque es que cuando caminamos con Dios nos transformamos, ¿sí? Cuando caminamos con Dios no volvemos a ser los mismos. ¿Qué opinan de eso? No volvemos a ser iguales cuando caminamos con Dios. Aunque parezca que seguimos siendo los mismos, no volvemos a ser iguales. Yo eso en el caso de Juan, el hijo del trueno, ¿no? Ajá. O sea, ese título para que lo llamaran así, la actitud de él debe ser pues bastante fuerte, ¿no? Ya después de eso hacer el discípulo amado. El discípulo amado, sí. En esos 3 años que él caminó con Dios, tuvo pues un encuentro bastante pues apegado a Jesús y hizo que cambiara. Y lo mismo veo Pedro, aunque Pedro pues cayó, la embarró, ese remordimiento que le llegó fue porque sabía que había hecho algo mal y tenía la necesidad de arreglarlo. ¿Se va a entender? O sea, a pesar de que lo había embarrado, él no era el mismo. Siento que si eso hubiera pasado en ocasiones anteriores, en años pasados, le hubiera dado igual o bueno, ya. Tal vez se hubiera rendido. Ya Exactamente. creo que un ejemplo grande de quien se rinde por la culpa fue Judas, precisamente. Entonces, nada, muchachos, o sea, el objeto de este tema de lidiando con la culpa es que realmente es algo que podemos soportar y que es algo que finalmente nos va a terminar llevando a Dios. Entonces, la conclusión grande aquí es que como a Pedro, Dios nos puede restaurar. Y vuelvo y les digo, y no me voy a cansar de repetírselos, Dios no quiere que ustedes sigan siendo los mismos. Caminemos con Dios porque con Dios no vamos a ser iguales, nunca. Y me gusta pensar mucho esto de Pedro porque a pesar de que 3 años caminó con Dios y empezó como pescador y aún estaba como pescador, yo me pregunto, tantas veces que nos pasa eso y aún así Jesús le dice, ve y apacienta mis ovejas, o sea, ve que no eres el mismo y te tengo para cosas grandes. Entonces, Juan, Dios te tiene para cosas grandes. José, Dios te tiene para cosas grandes. Es momento de que le pidamos perdón por aquellas cosas que no le hemos pedido perdón y creo que nos perdonemos a nosotros mismos por aquellas cosas que nos hemos creído, por aquellas cosas que nosotros decimos es que así soy yo, ya no voy a cambiar, no soy capaz de lograrlo. Sí, eres capaz de lograrlo, eres capaz de lograrlo con Dios, eres capaz de lograrlo con tus amigos. Esto se llama conversaciones con Dios, hablando con Dios y con un amigo, porque eso es lo que queremos hacer acá. Entonces, muchachos, oremos, pero quiero que de aquí en adelante nos demos cuenta de eso. Con Dios no somos iguales, no vamos a ser nunca los mismos. Mañana ustedes van a ser mejores que lo que son hoy y así sucesivamente siempre. Entonces, ánimo, muchachos, y suelten todo aquello que hoy les duele, porque sé que hay cosas que nos duelen, pero perdonémonos porque ya hay alguien que nos perdonó, ya hay alguien que dio la vida por nosotros. Y me gusta mucho porque pensar que no íbamos a tener el tema, pero vean cómo podemos hablar entre nosotros, ¿verdad? Oramos, ¿les parece? Oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, hoy te doy gracias por la vida y te doy gracias por la salud. Creo que solo en mi mente puede pasar, Señor, cuando dijiste que donde hay 2 o 3
congregados en tu nombre, Señor, ahí estás. Y a pesar de que tal vez algunos hermanos de la iglesia no pudieron venir y demás, Señor, sabemos que estuviste aquí con nosotros, conversando con Juan, con José, aquí mientras nos escuchaban los hermanos que están en este momento, Señor. Gracias, porque pusiste en nuestro corazón tenemos que hablar de esto porque hay algo que nos quieres enseñar. Gracias por José, gracias por Juan, Señor. Enséñales y sígueme enseñando a mi Padre que no somos los mismos, que el camino contigo no, es un camino que no tiene regreso porque vamos a ser cada vez mejores. Líbranos de la culpa, Señor, de eso que nos hace sentir terribles, de eso que nos hace sentir en el fondo, de eso que nos hace sentir solos e insuficientes. Ayúdanos a sentir alegría, ayúdanos a sentir fortaleza, para que podamos seguir caminando contigo y darnos cuenta que eres un Dios lleno de amor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchachones.